Versículo 15. Voy a leer. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre Celestial, gracias porque hoy podemos estar en tu iglesia, que no es un local, sino nosotros, los que estamos vivos porque el Espíritu habita en nosotros. Nosotros que estamos unidos a Cristo, que es la cabeza y nosotros el cuerpo. Gracias porque podemos tener comunión contigo primeramente y por eso con nuestros hermanos, tener comunión unos con otros. Gracias porque podemos reunirnos y escuchar tu palabra, no como palabra de hombres, sino lo que está en tu palabra viva, que abrimos y escuchamos, que es predicada. No lo que yo digo, Aníbal, Josías o ningún otro pastor, sino lo que dice tu palabra, tu autoridad. Porque solamente así tu Espíritu puede tocar el corazón de las personas para que vean a Cristo, para que vean el Evangelio, para que vean la gloria, para que vean las glorias de Dios en su esplendor. Te pido que hoy abras los ojos del corazón de mis hermanos, ilumina su corazón, ilumina el mío también, para que al leer tu palabra sea más que solamente palabras, vibraciones hechas, frecuencias hechas en el aire, sino que sea tu Espíritu obrando a través de tu palabra, dando luz, entendimiento. Abre nuestros corazones para que escuchemos y que tengamos interés en escuchar la palabra de Dios. Que no cerramos nuestro corazón, que no divaguemos y si divagamos en alguna cosa a lo que está pasando en el mundo, la economía, tengo que cocinar, muchas cosas cotidianas. O creo que esto no pasa aquí, pero aún puede haber rebelión contra Dios en nuestro corazón y decir, no quiero escuchar su palabra, no quiero escuchar, prefiero escuchar otro predicador de internet, prefiero hacer otra cosa.
Pero que no sea así para nosotros. Que nosotros abramos nuestros ojos, pero que no sea por nuestras fuerzas, sino por tu Espíritu. Que podamos entender que tú tienes todo poder, que tú eres el Dios soberano de todo el universo, que creó todas las cosas, sostiene todas las cosas y determinó todas las cosas. Y nosotros somos criaturas. Tú eres Dios y nosotros te adoramos a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí Pablo, como estuvimos dando hace bastante tiempo, está orando por los hermanos de Éfeso. Y hoy vamos a ver algo del 18, 19, 20 y 21, si Dios quiere, y ver qué Dios nos quiere hablar en estas palabras. Dimos que Pablo ya oró estas tres cosas relacionadas a conocer y ver a Dios. Él oró para que podamos ver, entender de corazón la esperanza que nos llamó Dios. Ver las riquezas de la gloria de su herencia y ver el poder de Dios para con nosotros los que creemos. Eso ya dimos. Pero hoy vamos a dar aún más, profundizar un poco más, porque Pablo lo hace. Pablo da un énfasis en el poder de Dios y lo conecta con lo siguiente que va a hablar. Para ello, vamos a leer nuevamente el versículo 19 de este pasaje que dice: y esto ora para que Dios le dé conocimiento a los creyentes de Éfeso, de cuál sea qué. Y acá dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hay muchos poderes, digamos, que podemos encontrarnos en la vida cristiana. Influencias. El mismo Dios mismo Cristo, que es Dios, fue tentado, ya sea por los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Tenemos como creyentes una lucha espiritual contra Satanás y el reino espiritual, contra el mundo y contra la carne misma que todavía en sus restos actúan en nosotros, nos tientan. Estamos en una época de pruebas. Toda la vida cristiana va a haber pruebas. Tal vez algunas peores que otras. Sin embargo, Dios quiere que conozcamos el poder de Dios. El poder de Dios es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Es más grande que nosotros mismos, nuestra carne, es más grande que cualquier cosa que pasa en el mundo, es más grande que Satanás y todo su reino espiritual. Es más grande que todo. Tal vez, si les doy 5 segundos para pensar algún problema o cualquier cosa
que está pasando. A ver, le doy 5 segundos aproximadamente. Sí, eso que pensaste, si pensaste algo, el poder de Dios es más grande que eso. Como ya hablamos algo, aquí Pablo quiere que nosotros comprendamos espiritualmente la magnitud de la grandeza del poder de Dios. Por eso utiliza demasiadas descripciones acerca del poder de Dios. Y no utiliza una sola palabra para describir el poder de Dios, sino varias palabras. Diciendo la supereminente grandeza. Como ya hablamos algo, super es algo que sobrepasa. Es una supereminente, algo que excede de manera desmedida. Grandeza, como dice la palabra, es algo mucho más grande, algo mucho más excelso, superior. Así es el poder de Dios. No tiene medida. En la teología lo llaman omnipotencia. Omni es todo, todo poder. Así es el poder de Dios. No tiene medida. No podemos cuantificar. Dios es el creador de todas las cosas. Cuando nosotros miramos en la computadora las galaxias, cuando miramos, si alguno mira, ¿no? Yo sí, pero capaz que no todos miran. Pero si usted mira por la computadora las galaxias, si usted mira las nebulosas a millones de años luz, si usted mira lo que no se puede mirar, pero se puede mirar algo del borde, un agujero negro, y muchas cosas que apenas el ser humano está empezando a comprender algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Vemos un rastro del poder sin medida de Dios. Ese núcleo galáctico, que giran millones de estrellas, miles de estrellas, que tienen una energía desmesurada, no se compara al poder de Dios. Si todo el universo estuviera contenido en un punto, y se midiera la energía de todo el universo, no se compara al poder desmedido de Dios. Dios es el que creó todo. Veamos Salmos capítulo 8. Eso me hace recordar a este salmo. Salmos capítulo 8. Josías, ¿quieres leer el salmo? Y si alguien no puede encontrar, no se preocupe, que Josías lo va a leer en voz alta. Y después, si Dios quiere, si se publica, si nada impide la publicación del video, porque a veces sucede, se puede borrar por algo, se puede caer el celular, puede pasar cualquier cosa. Pero si no pasa eso, hasta podés investigar qué salmos era.
Pero si tenés una memoria buena o tenés un papel, también podés recordarte, era el 8. Pero no se preocupen. El Salmos 8 va a leer Josías. Salmos 8. Amén. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Este es un salmo muy bueno para memorizar. Y es un salmo que puede estar hablando parte de Adán. Sin embargo, porque es inspirado por Dios, también está hablando del segundo Adán, pues el cumplimiento de esto se encuentra en Cristo. En Cristo todas las cosas están bajo los pies de Cristo, y en Cristo nosotros también vamos a hacer somos y vamos a hacer en el cumplimiento una nueva creación. Pero esto es lo que quería recordar de este pasaje principalmente. En el versículo 3 dice David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? David, al mirar la creación, al mirar la grandeza de las estrellas, la luna, pensaba, ¿qué soy yo? Yo no soy nadie. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se haga hombre, venga a esta tierra, muera y resucite en nuestro lugar para que en Él seamos parte de una nueva creación? ¿Quiénes somos nosotros? Al mirar el poder de Dios, uno puede preguntarse eso. Todo es de gracia. Y podemos exaltar junto a David. Nosotros que tenemos un mayor conocimiento, que tenemos fotos del telescopio de Hubble y los mejores telescopios de la historia para ver aún más detalles de las galaxias, de la gloria de Dios, mucho como ni siquiera David lo tenía. Y mucho más vamos a ver nosotros que David, que vemos a Cristo por el Espíritu Santo, que se había prometido por todo el Antiguo Testamento. Cristo, la mayor gloria visible de Dios. Tú tienes más luz espiritual que el rey David y cualquier persona del Antiguo Testamento, porque estás en el nuevo pacto. Estás en la nueva creación inaugurada por la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, puedes conocer más aún el poder de Dios y su grandeza de lo que conocieron los del antiguo pacto. Acá dice, ¿cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Si tú has creído en Cristo, que murió en la cruz
por tus pecados. Y allí cargó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Allí Cristo derramó su sangre preciosa en tu lugar. Si tú has creído eso, si has creído en la justificación por fe, cuando Dios declara justo al que cree, el poder de Dios está actuando en ti. Y eso es algo objetivo, en el sentido de que si creíste en Cristo, el poder de Dios actuó en ti desde el primer día que creíste en Cristo. Por el poder del Espíritu Santo, naciste en nueva vida y viste la gloria del Evangelio en Cristo y creíste. Como papá explicaba, uno no puede hacerse nacer de nuevo a sí mismo. Es un milagro. Así como José me explicó también en Juan, Cristo le dijo a Nicodemos, es necesario nacer de nuevo. Es necesario ver el reino de Dios para ser salvo. Y a nosotros, los que creímos en Cristo desde el momento que escuchamos el Evangelio y el Espíritu Santo nos abrió los ojos del corazón para que digamos, Cristo murió por mí en la cruz para perdonarnos todos mis pecados y para que tenga una nueva vida. Allí actuó el poder inmensurable del que creó todas las galaxias. Y es más todavía, el poder de resurrección es la demostración más grande de poder que existe. Es más grande que ver la revelación general de la creación. Es más grande que ver esa galaxia poderosa. Es más grande que cualquier cosa que pudiéramos ver. El Evangelio de Cristo, que actuó en Cristo al resucitarlo de los muertos y sentarle en los lugares más altos, celestiales, ese es el poder más grande que existe. Y la verdad es que porque Cristo murió, resucitó y ascendió, así también toda esta creación caída, toda esta creación se va a destruir y así también juntamente con nosotros que resucitamos en Cristo va a salir una nueva creación. Y eso es porque el poder de Dios actuó en Cristo que murió y resucitó. Porque Cristo es la nueva creación y en Cristo serán hechas todas las cosas nuevas. Papá estaba hablando de que estamos en un mundo caído. Hay enfermedades, hay muerte. Y eso no nos excluye a nosotros que somos hijos de Dios. También tenemos enfermedades, también tenemos muerte en nuestras vidas. Sin embargo, tenemos la esperanza que vamos a resucitar con un nuevo cuerpo que no se va a perecer jamás. Un cuerpo que no envejece. Nosotros envejecemos, tenemos enfermedad. Cuando los más fuertes llegan a los 70, 80. Algunos que son extraordinariamente buenos de salud pueden llegar más. Pero hay una resurrección que es el mismo poder que actúa en Cristo, que nos va a resucitar a nosotros. Si es que no viene hoy Cristo. Y también vamos a ser resucitados en nuevos cuerpos. El poder de Dios que actúa en nosotros los creyentes es mucho más grande de lo que podemos imaginar o entender. Porque con nuestras mentes finitas no podemos entender lo infinito. Sin embargo, el Espíritu, en la gracia de Dios, nos da luz para que entendamos un poquito más, en la gracia de Dios, de este poder. Puede pasar y pasará momentos de tribulación donde Dios prueba nuestra fe, porque somos hijos de Dios. Algunos pasaron tribulaciones horribles, donde Dios probó su fe, la muerte, el martirio.
cáncer, enfermedades. Pero en ese momento, nuestros ojos deben estar en el poder de Dios, que nos sostiene en cualquier circunstancia. Es importante que un pastor predique que sí, en este mundo hay tribulaciones, que la doctrina de la prosperidad es contra Cristo, que la doctrina de que si te enfermas estás en pecado es contra la Biblia. La doctrina de que si te está yendo algo mal es porque Dios está enojado contigo. Eso no dice la Biblia. Sí, Dios puede disciplinar. Eso es verdad, no quitamos eso. Pero no toda enfermedad que tengamos es una disciplina. Puede ser una disciplina en el sentido de que nos apunta para ver la gloria de Cristo, que es más grande que la tribulación presente. Pablo tenía bien la teología al decir que el conocer el poder de Dios también es parte de participar en sus padecimientos. Como Cristo sufrió en la vida cristiana, nosotros también vamos a sufrir, porque Cristo nos dejó sus pisadas para que sigamos sus pisadas. Solo leamos Primera de Pedro, que ese es uno de los temas principales de toda la epístola. No debemos sorprendernos, dice Pedro, de las tribulaciones. No debemos sorprendernos. Al contrario, cuando pasa mal algo, digamos, esto es lo que Cristo me dijo que va a pasar. Pero Cristo ha vencido al mundo. Y mi fe no está en las circunstancias, sino en Cristo, en el poder de Dios. Que aunque ahora estoy pasando un momentario sufrimiento, existe una eternidad sin sufrimiento. Aunque ahora estoy pasando eso, puedo creer que Dios tiene la última palabra. Aunque estoy pasando esto, puedo perseverar. Puedo estar perseverando. ¿Por qué? ¿Porque yo soy fuerte? ¿Porque yo tengo fe? ¿Porque yo? No. Porque Cristo, el objeto de nuestra fe, venció. Y es ese mismo poder que también José se explicaba, que salva a los perdidos. Cuando nosotros predicamos, si predicamos el Evangelio, y debemos predicar, no es nuestra capacidad de oratoria. Ay, porque yo sé bien hablar, mira cómo yo le hablo. No, eso no es lo que salva. Es Dios que elige quien salva. Porque el Evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de salvación viene del Evangelio al obrar el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, para que crean esas personas. Porque Dios es el que escoge. Ay, yo no le insistí tanto a esa persona. Ay, debería ser yo mejor. No, mirad Dios. Le prediqué a esta persona. Confío en Dios. Esta persona sabe el Evangelio porque ya le expliqué. Confío en Dios que esta persona, Dios, según su buena voluntad, puede ser la chispa de energía que abra los ojos para ver la verdadera vida. Ay, este pecado que estoy luchando, estas tentaciones, no puedo. Es verdad, no puedes. Pero ¿vas a quedarte ahí o vas a mirar en el poder de Dios que actuó en Cristo? Que porque Cristo venció la tentación, tú también puedes vencer la tentación. Y si tú caíste en una tentación, ay, ahora Dios me va a condenar, voy a ir al infierno. Ay, no, Dios me está por disciplinar, ahora ¿qué hago? No voy a la iglesia. No, es decir, anda al trono de la gracia porque Dios es ese Padre amoroso que está con los dos brazos abiertos que dice,
Envié a mi único hijo para que muera en la cruz y resucite porque te amo. Vení a mis brazos, no rechaces. Dije con mis palabras lo que la Biblia dice de manera escrita. ¿Sabes que el poder, donde se manifiesta el poder de Dios también es en el amor? El mismo evangelio para el creyente y también para el perdido que nace de nuevo, se refleja en el amor de Dios. Bryan Chapell, se pronuncia diferente en inglés, pero como ya pronunciaba así antes de escuchar cómo se pronuncia, pronuncio así. Es un predicador, un pastor, que cuenta un ejemplo de una amiga de su esposa que llevó a sus hijos al zoológico. Entonces allí en el zoológico, sus hijos se apartaron de su madre y fueron a una cerca y cayeron arriba de una tipo piedra y estaban cerca de unos leones. Y entonces cuando su madre se dio cuenta de eso, según el testimonio de la amiga de la esposa del predicador Bryan Chapell, la amiga dijo, ay, si grito acá de desesperación, puedo despertar y llamar la atención a esos leones. Y entonces la madre, ¿qué hizo? Hizo así los brazos y les sonreía a los hijos. Y entonces los hijos vieron así y fueron corriendo más cerca de la madre. ¿Por qué? Porque el amor de la madre le atrajo a los hijos. Así el creyente también. El creyente, por el Espíritu Santo, sabe que Dios le ama con un amor incondicional que no depende de nuestras obras. El amor de Dios no depende si yo voy todos los domingos a la iglesia. El amor de Dios no depende si yo oro todos los días. El amor de Dios no depende si yo hago cualquier obra buena. El amor de Dios depende únicamente y solamente de que Cristo murió y resucitó para salvarnos. Entonces, cuando nosotros estamos en pruebas, Dios está así, con sus dos brazos abiertos como el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo había gastado todo el dinero, pero el padre miraba en el horizonte esperando la vuelta de su hijo. De manera metafórica, digamos, así también Dios espera que nosotros vayamos a sus brazos y quiere eso. Y aún como un padre amoroso es que Dios disciplina. Dios disciplina no como un castigo de un Dios malo que quiere condenarte, sino como el castigo de un padre amoroso que quiere lo mejor para su hijo. Porque Dios ama a su iglesia. Porque Dios te ama. Y el amor de Dios es mucho más sublime, más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Dicen los teólogos que nuestro amor es análogo en el sentido de que no es perfecto. Pero el amor de Dios, en relación a Dios, no es perfecto. No tiene ninguna mancha. Si existiera una luz blanca perfecta, así es el amor de Dios, sin mancha. Y ese Dios amoroso obró y sigue obrando con todo poder omnipotente en tu vida, porque te ama en Cristo. Porque te escogió en Cristo y te amó aún antes que nazcas, aún antes que exista la misma creación. Dios te conoció personalmente, sabía todos los pasos que harías en tu vida. Y más que eso, Dios obró en ti la salvación. Te resucitó de los muertos. Y ahora sigue obrando el poder de resurrección en tu vida cristiana. Nosotros obramos la vida cristiana solamente por el poder de resurrección de vida que es en Cristo Jesús.
Si Dios te manda a hacer algo en la vida cristiana, no es que vos tienes que hacerlo en tus fuerzas, en tu poder. Como Pablo bien sabía y dice muchas veces, es en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Es en el Espíritu, no en mis fuerzas. Yo digo, yo voy a ir a la iglesia, yo esto, y ahí tu fe empieza a decir, yo tengo el poder. Pero no, Dios quiere que no confíes en ti mismo, no confíes en, yo mismo me digo, en Joao Fornacerich. No, yo no tengo fuerza, pero Dios tiene fuerza. Y el poder de resurrección es mi poder también para vivir la vida cristiana. En el poder de resurrección, en el poder de vida que es en Cristo Jesús. Ese no va a la iglesia. Ese no quiere ir a la iglesia. Tal vez no tiene el poder de resurrección. Y entonces nosotros debemos confiar en Dios y decir, Dios, tú puedes cambiar la vida para que vea la gloria de Cristo en esta persona, para que crea en Cristo y sea salvo. Y cuando surge este nuevo nacimiento, va a querer ir a la iglesia. Y si no puede, porque está en la cama, va a querer escuchar la palabra de Dios, porque esa es su nueva naturaleza que es impartida por el Espíritu. Tú también. Si tú tienes el Espíritu, vas a querer escuchar, saber las cosas de Dios. Y vas a decir, yo conozco a Cristo. Yo conozco a Cristo que murió por mí. Yo quiero escuchar. Ahora, bueno, yo hasta que tenía 12 años no podía mantener la atención cuando papá predicaba. Escuchaba unos 10 minutos, después miraba la Biblia y eso. Pero eso porque otros temas biológicos. Y eso puede pasar también en nosotros también. Pero por el Espíritu vamos a querer escuchar la palabra de Dios. Vamos a querer escuchar las cosas de Dios. Vamos a decir, ya hace un domingo que no estoy y no puedo ir a la iglesia, pero yo quiero ir, yo quiero escuchar la palabra. Y va a estar ese pesar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. O en otros casos, no sé si puede pasar, una persona que fue disciplinada porque hizo un grave pecado y no se arrepintió. Y entonces, como la Biblia explica, fue disciplinada en la iglesia, pero esa persona dice, ¿sabes qué? Extraño a la iglesia, ya no aguanto más esto. Y estoy pecador, y el Espíritu le convence, y un día llega a la iglesia y dice, no sé de qué manera puede llegar, pero hay muchos casos de estos. Algunos casos cuando se descubre que pecó en algo, ya se arrepienten, y hay diferentes casos. Pero entonces se arrepiente y dice, perdón, tal vez hice mal y pequé. Y entonces ahí la iglesia le recibe nuevamente. Hay ejemplo de eso. 1 Corintios, Pablo habla de pecados que había en esa iglesia. 2 Corintios, Pablo habla que hay algunos que se fueron, pero hay algunos que se arrepintieron de sus pecados y estaban. Y entonces Pablo le decía que si ese es verdadero arrepentimiento, porque hay dos tipos de arrepentimiento, uno falso y uno verdadero. Si es verdadero arrepentimiento, no se acuerden de ese pecado, sino recíbanlo. Consuelen a ese hermano. Eso está en 2 Corintios. Pero ahí ya me desvié a disciplina de iglesia, pero es otro tema que habla la Biblia. Pero así es Dios, y nosotros también debemos reflejar el amor de Dios. Pero nosotros no podemos. Necesitamos el poder del Espíritu, el poder de Dios. Y a los que están en el mundo, viven en sus pecados, nosotros tampoco los condenamos con enojo, ira, sino que les predicamos el Evangelio con amor. Este está perdido. Este no sabe las cosas de Dios. Me hace recordar a Cristo cuando le estaban matando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. O a Esteban,
lo mismo. Pablo, el peor de pecadores, nos mostró un ejemplo para que nosotros también sepamos que cualquiera se puede convertir. Eso no significa que si alguno robó, hizo algún crimen, deba enfrentar el tribunal humano o que no se deba tratar esas cosas, ¿no? Porque hay que tratar. Pero sí, realmente Dios perdona totalmente. Y así nosotros también tenemos el poder de resurrección, que no es nuestro. Yo no puedo, nosotros no podemos. Pero tenemos el poder de resurrección de vida en Cristo para toda la vida cristiana. Para arrepentirnos por la obra del Espíritu Santo. Para vivir en un arrepentimiento, para vencer al pecado, para confiar en Dios y caminar arriba de las olas. Poder de Dios para todo, cumplir los propósitos de Dios. Entonces, ya vamos a ir terminando. Para nosotros los que creemos, este poder, dice la palabra de Dios, no es nuestro, es de Dios. Y por medio de la fe, nosotros, al confiar en Cristo, mirar en Cristo, todo lo que es Cristo para nosotros, mirar el poder de Dios por la fe, que es por el Espíritu que nos da el poder para confiar en Dios, nosotros vivimos la vida cristiana. Porque fe no se trata de yo, no se trata yo hago esto, yo esto. Fe se trata de confiar, de creer en aquel que hizo, Cristo. Entonces, yo no puedo vivir la vida cristiana. Bob George decía, es imposible vivir la vida cristiana. Cristo la vivió. Solamente en Cristo, que vive en ti, puedes vivir la vida cristiana. No confiando en tus méritos, tus logros, tus obras, sino confiando en Cristo. Y así como ese enchufe que se conecta, va a haber energía, va a haber poder, va a haber una obra activa obrando. Pero no porque tú tienes ese poder, sino porque confías en el que tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos. Y sí, no vamos a ser perfectos si no somos perfectos, pero confiamos en Cristo, que está obrando en nosotros el querer y el hacer. Creemos en Cristo, que comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará, la completará hasta el día de Cristo. Creemos en el que obró la salvación completamente, en el Dios Trino, en el Dios el Padre que nos escogió, en el Dios el Hijo que murió y resucitó, y el Espíritu Santo que actúa en nuestras vidas, ese poder de resurrección. No existe nada que nos separe de Dios si creímos ya en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y podemos creer en Cristo. Al comienzo de la predicación les di 5 segundos para que piensen en algo, algún problema o algo que está pasando. Nosotros aplicamos al orar la confianza en el poder de Dios que resucitó a Cristo y oramos en el nombre de Cristo, no en nuestro nombre. ¿Sabes? No existe ese problema que pensaste o cualquier cosa que pensaste. No es más grande que el poder soberano de Dios que elige y gobierna todas las cosas. No es más grande del poder soberano de Dios que está actuando en tu corazón, en tu vida en este momento. No es más grande que el amor de Dios. Satanás quiere que desconfíes en Dios. Satanás quiere que pienses que Dios no es bueno, que Dios no te ama. Eso hizo en la serpiente a Eva y a Adán. Dios no es ese Dios lleno de gracia que te da todos los árboles para que comas.
porque no te deja comer de ese árbol. Dios no es bueno, mira. Hermano, Dios te da toda gracia y actúa poderosamente, el poder más grande en tu vida. No desconfíes de la gracia de Dios y su bondad para contigo. Mira a Dios como realmente es en la gracia. Y no separes a Dios ni aun su disciplina de su gracia, del Evangelio. Porque Cristo es el centro y de Él sale todas las doctrinas. Aún el temor de Dios es porque Dios nos ama. Como decía el salmista, tenemos que temer con alegría. ¿Cómo temer con alegría? ¿Qué es eso? Porque el Espíritu nos hace temer a Dios, arrodillarnos con alegría y gozo, porque Él es amor y lleno de gracia. Sí, hay veces que nosotros, por nuestra carne, pecamos, pero ahí tenemos que ir a la gracia de Dios nuevamente y decir: Dios, perdóname, porque tú eres lleno de amor. Yo no puedo vivir la vida cristiana, pero confío en tu poder que tú comenzaste. Y en ese poder actúo, obro, mucho más de lo que uno pudiera en sus propias obras. Como decía William Carey, no me acuerdo exactamente, pero digo con mis palabras: hay que esperar grandes cosas de Dios y hacer grandes cosas para Dios. Pero no porque nosotros, eso yo digo, agrego, no porque nosotros somos grandes, sino porque esperamos, confiamos en el que hace grandes cosas. Y si el poder de Dios está a nuestro favor, y Dios nos llama a hacer algo, como decía el misionero a la China, Hudson Taylor, si Dios es rico y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros también somos ricos. Padre Celestial, abre nuestros ojos para que veamos cada vez más, aún más, tu poder en la vida cristiana. Que soportemos cualquier aflicción confiando en tu poder. Que si hay un valle de sombra y de muerte, confiemos en el buen pastor que nos guiará en pastos verdes. Porque Dios, Jesucristo, nos ama. Y si no es en esta vida, porque en esta vida hay sufrimiento, confiamos que vendrá una nueva creación y esta se va a arrugar. Pero la nueva creación ya viene. Una esperanza viva tenemos en Cristo. Confiamos en la supereminente grandeza de tu poder que actúa en nosotros, que creemos. El mismo poder que actuó en Cristo resucitándole en los muertos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.